Listo, vamos completando entonces el resto de conceptos que tenemos para la unidad número 1. En uno de los conceptos se comentan que debemos hablar sobre los procesos que se siguen dentro de lo que es ingeniería de software. Y estos están ligadamente o estrechamente ligados con lo que es el desarrollo de software como tal. Por lo tanto, ustedes deben tener muy claro aquí el ciclo de vida del software. Si me ayudan, ¿cuál es el ciclo de vida del software? No se peleen. El ¿Cómo yo? ciclo de vida del software. Voy a googlear, dice. A ver, cuéntame, tanto que les hablamos de software y software y software. Y el ciclo de vida se les ha comentado algunas veces. ¿Cuál es el ciclo de vida de las personas? Nacer, morir, renacer, reproducirse. Ay, Nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, reproducirse, endeudarse y morir. exactamente. Ya, muy bien. El ciclo de vida del software. A ver, empezamos con el famoso y que siempre estamos molestando, análisis, diseño. Diseño, Ajá, ¿qué eh, más? me acuerdo. Implementación no es. Ya, Desarrollo, análisis, Planificación. diseño, programación, implementación, o antes de implementación son pruebas. Análisis, diseño, prueba será el último. programación, pruebas, implementación, pruebas y mantenimiento, dependiendo si es que nuevamente se quiere mejorar ese software, hacemos un bucle, ¿no? Estos pasos que nosotros trabajamos dentro del ciclo del software viene ligado a lo que es ingeniería. Para yo trabajar y revisar lo que implica el hecho de identificar métricas, métodos, identificar costos, hacer una planificación del software, es muy importante que sepamos tienen que acordarse ustedes. Generalmente la metodología cascada está enfocada directamente al ciclo de vida del software, que es la primera que asomó, que es una tradicional. Entonces, hay algunos pasos o procedimientos que yo debo hacer y nuevamente están ligados a lo que es el desarrollo de software. Todo proyecto tiene que estar enfocado, miren, aquí está claramente, dice, en el ciclo de vida de desarrollo del software. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho que el ciclo de vida del software, estamos con análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, evaluación también que se dice. ¿Cuáles son los 5 pasos en el desarrollo de software? Pues aquí tenemos un ejemplo. Planificación y recopilación de los requisitos. Famoso análisis, en donde yo identifico claramente de qué va a tratar este software, ¿no? Luego tenemos ya el diseño. Recuerden que el diseño no solamente es formar las interfaces gráficas, si son web, si son de escritorio o si son apps. Sí, no solamente es eso, sino aquí se enfoca directamente, por favor, en la arquitectura del software. Acuerden que tenemos arquitectura física y arquitectura lógica. Es decir, yo ahí explico cómo va a funcionar mi software, que está trabajado con 3 capas, que vamos a trabajar con tal base de datos, que vamos a generar ciertos procesos en front, en back, para poderlo trabajar. Entonces, arquitectura. Y de ahí sí vienen las famosas eh, interfaces gráficas, o que también se les conoce como prototipado. En algunos casos también les dicen estas interfaces cómo van a funcionar y cuál es el flujo correcto dentro del software que se desarrollará. Aquí, acuérdense, por favor, que estamos recién teniendo una solución al problema que habíamos revisado en la parte anterior y estamos dándole esta solución con la consecución de cada uno de los procesos dependiendo del proyecto, ¿no? En el desarrollo, pues ya empezamos a codificar. Se revisa en qué lenguaje se va a trabajar, en qué base de datos, que si va a ser web, que si va a ser de escritorio, que si va a trabajarse con aplicaciones móviles, ¿sí? Algunas
procesos que yo debo trabajar en esta parte. Luego tenemos lo que son pruebas y garantías de calidad. Esa es la parte que se pone o me gustó, diferencia del resto, que yo aparte de probar que el sistema funcione, es decir, hago un testeo de que si me facture correcto, de que si trabajo con un carrito de compras, me haga el stock necesario, que si me presenta bien los productos, que si me hace bien la matriculación, ¿no? Dependiendo. Entonces yo siempre tengo que probar y sobre todo identificar o generar esta calidad del software que estoy desarrollando, ¿sí? Para que sea escalable, que sea, no dependa del sistema operativo, no dependa del hardware, ¿sí? Que sea más productivo. Luego, ya en el despliegue, de acuerdo a lo que nos comentan en este autor, ya tenemos que trabajarlo en el ambiente real, ¿sí? Recuerden lo que dice acá abajo, esta partecita también hay que identificarla bastante. Pruebas y despliegue. Pruebas, yo reviso lo que estoy codificando, lo que estoy desarrollando, levantando cada uno de los métodos, de las funciones del software, yo ahí hago mis pruebas, ¿no? Hago o reviso de que esté trabajando. Pero ya en el despliegue, en cambio, yo genero ciertas pruebas ya implementadas. Una cosa es lo que trabajo en local y otra cosa es lo que trabajo ya en un sitio web o en un servidor propio hacia donde va dirigido ese software. Entonces yo aquí también analizo y cómo lo voy a revisar, o si es que genero después de esto algún defecto o algún error, entonces yo poder solucionarlo. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre defectos y errores o es lo mismo? Defecto y error. Eh, el defecto ya es, por decirlo así, algo que ya está dañado y el error se lo puede corregir, puede ser. ¿Ya? ¿El resto? Cuando nosotros revisamos en el software, entregamos las famosas bitácoras de defectos y errores. Ahora que vamos a trabajar con la unidad número 2 en cuanto a métricas, ahí se diferencian o se identifican los defectos y los errores. ¿Sí? Es totalmente diferente. Si vieron aquí que tenemos dos pruebas, unas pruebas antes de lanzarlo y pruebas después de lanzarlo, es decir, de ya instalarlo en el lugar real. Cuando yo tengo las pruebas y ahí tengo algún problema, ¿sí? No está haciendo lo que dice, yo estoy trabajando con errores que yo puedo ir mejorando. Pero ya una vez instalado, siguen saliendo nuevos problemas, esos ya son defectos. ¿Sí? Acá más se interviene mucho durante, o por decirlo así, en qué momento asoman los problemas o los inconvenientes que tenga el software. ¿Ya? Esto es entonces el ciclo de vida como tal. Ahora, cuando ya tengo yo revisado todo esto, ya miren, aquí dice una vez finalizado el desarrollo significativo, vamos al mantenimiento. Es la parte final que les decía. Les decía, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, también se da en el software. Corregir, algo está mal. Preventivo, busco algo que a futuro o minimizar riesgo, ¿no? Mantenimiento perfectivo, que yo trabajo dependiendo de cómo voy a trabajar. Correctivo si es que encontramos, ¿no es cierto?, algún defecto que tengo que solucionar. Y perfectivo, perdón, en cambio son nuevos requerimientos que quiero. Se me ocurre que el software llegó a un punto en donde yo genero ciertos módulos, pero el software yo lo puedo ir escalando y generar más modulación, cuando se trabaja con módulos, más módulos, para hacer que ese proyecto o ese software tenga más funcionalidades. Entonces, esas más funcionalidades ya es un mantenimiento al software que están desarrollando, porque generaron nuevos procesos, porque existe nuevo hardware, porque existen nuevos requerimientos, entonces yo ahí hago un mantenimiento perfectivo. Pero cuidado con esto implica que yo a ese punto cierro el contrato
y trabajo con un nuevo contrato para levantar nuevamente análisis y diseño. No va a ser lo mismo que hacerlo desde cero, porque ya tengo un análisis previo de cómo es el funcionamiento, nada más es colocarle un módulo, entonces va a minimizarlo, no va a ser igual, ¿no? Yo un software grande, pero sí se dan este tipo de mantenimientos, que a veces dicen, no, eso no es mantenimiento, es un nuevo contrato, no, lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el modelo? Eso es lo que se puede trabajar en lo que es el ciclo de vida del software. Ahora, ¿qué modelos? Porque esta es la parte hacia donde nos dirigimos en la siguiente clase. ¿Qué modelos o qué metodologías o qué procesos yo puedo trabajar dentro de la ingeniería del software y sobre todo en el desarrollo? El más común que les decía y que está basado en el ciclo de vida del software es el cascada. Es un método tradicional, es una metodología tradicional que en realidad actualmente ya no se la utiliza, pero igual esta dio paso para que se creen nuevas metodologías hasta llegar a las famosas ágiles que tenemos actualmente o las híbridas en donde se combinan diferentes ágiles, ¿sí? Porque hay otras metodologías híbridas que también trabajan, el término híbrido es tener más de una, ¿no? Algo diferente, unido, que también se trabajaba solamente con combinación de tradicionales, pero ahora trabajamos ya con solo híbrido, ¿no? El cascada, que es parecido, ¿no? Análisis, diseño, implementación, codificación y pruebas. Aquí también les presenta otro modelo en forma de V, que no es otra cosa más que ir haciendo ciertos procedimientos e ir verificando lo que se hace y validando. Hago un nuevo procedimiento, una función, verifico y valido. Sí, verifico y valido hasta llegar al final con el proyecto. Prototipo, cuando el usuario final no tiene una idea de lo que quiere y se le entrega un prototipo ya funcional previo, en donde él puede revisar si es que es lo que necesita o no. ¿Ya? Espiral, que también lo habíamos, voy rapidísimo porque esto ya lo habíamos visto en otras materias. El espiral, en cambio, dependiendo de cómo voy trabajando, cada vuelta que yo doy al ciclo, va generándose un incremento. No necesariamente son funcionales, estos incrementos no son funcionales, es decir, que van a tener ciertos, y al final tengo que hacer un solo convenio de todos estos avances que he desarrollado para poder generar el software final. Interactivo incremental, parecido al espiral, pero en cambio aquí yo hago todo un proceso. Análisis, diseño, programación de pruebas en una interacción, tener una nueva análisis, diseño, implementación y pruebas, segunda interacción, tercera interacción. ¿Sí? Modelo del BIMBAG también, que no es otra cosa más que revisar lo que voy a hacer en base a cómo me van pagando, ¿no? A cuántas personas van trabajando, a el tiempo que me demoro y se van generando ciertos procedimientos. El ágil, que es el que actualmente se utiliza, en donde hacen una combinación de lo que es esta parte de interactivo. Cuando asumo la palabra de interactivo, estamos buscando que el cliente se involucre más en el desarrollo de software para que los procedimientos que se generan de cierta manera se vayan validando con anterioridad para no tener problemas al final cuando ya esté desarrollado todo eso, ¿no? Aquí hay algunas metodologías ágiles que se pueden trabajar. Normalmente ya hoy en día cuando yo hablo de ágil, hablo de sprints, ¿sí? Que en español o viéndolo desde otro punto de vista vienen a ser ciertos avances o incrementos que yo hago al software, pero son funcionales. ¿Ya? Aquí hay algunas opciones de por qué razón es importante que ustedes conozcan el ciclo de vida del software, porque en base a esto inclusive el ciclo de vida del software a ustedes les da una pauta, una idea de cómo ir planificando los proyectos, de cómo ir planificando los proyectos de desarrollo de software para que no se pierdan y no sepan ya ahora por dónde iniciar. ¿Sí? Generalmente también va hacia eso. Si trabajo con el ciclo de vida del software, es más rápido, se tiene mayor calidad, hay un control en la gestión, ¿sí? Se coordinan las actividades con equipo. Acuerden que estamos organizando actividades, recursos técnicos, tecnológicos, recursos humanos, tiempo,
etcétera, etcétera, ¿no? Se rompe barreras entre los equipos y hay una mejor visión de las responsabilidades y tareas. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Como introducción o como parte del enfoque que nos da la materia, pues hacemos una previa o un recordatorio de lo que se vio en metodología de desarrollo de software, donde ustedes tienen claro lo que es el ciclo de vida del software y algunas metodologías o modelos o métodos, dependiendo del autor. Hay autores que dicen, no, esto no es un modelo, esto es una metodología. Otros dicen, no es una metodología, es un modelo, ¿ya? Dependiendo de ustedes cómo lo van a utilizar, ahí vamos a hacer el estudio del arte y ahí analizamos, pues, con qué autor trabajamos y al final se identifica si estoy trabajando con un modelo, con una metodología o un método, ¿sí? Preguntas, por favor.